formas tu santísima fe por medio de tu Espíritu Santo, con la asistencia maravillosa del Espíritu Santo, nos haces crecer en la gracia merecida, Señor, que hemos recibido, para crecer una experiencia viva y de poder en Jesucristo, Señor. Padre, que seamos, Señor, entonces así almas vivificadas por tu Espíritu, Señor, en todo momento. Padre, ayúdame, ayuda a cada persona, Señor, que hoy está delante de tu iglesia sirviendo la mesa. Ayúdale, Señor, y dale a tu pueblo oídos sabios para que puedan escucharlo, para que puedan discernirte, Señor Jesús, en medio de la humanidad de paso, Señor, para que puedan verte solamente a ti, Señor, porque la gloria es para ti, Señor. Amén. Dios es bueno. Cada servicio es único. Cada presentación que hacemos es única. Cada transmisión que se hace es única. Así que pedimos, Señor, que tú nos ilumines. Bien, terminamos una serie maravillosa sobre lo que es la mortificación del pecado, sobre lo que tiene que ver con este tema, ¿verdad? Bastante edificante, bastante iluminador, bastante revelador. La responsabilidad que tenemos sobre los remanentes del pecado que quedan en nosotros y que batallan en contra de nuestra alma, que nos buscan otra vez dominar, que están en constante guerra en nosotros. Y ya nos dimos cuenta entonces que no podemos hacernos de la vista gorda, porque es algo que está allí, presente, perennemente, constantemente, conspirando en contra de nosotros, si se quiere decir de alguna forma, hasta el día que nos vayamos con el Señor. Entonces definitivamente que era algo que no podíamos desatender, que teníamos que de verdad darle la seriedad al asunto. Y bien, buscando al Señor, pidiéndole al Señor, o sea, Padre, ¿qué nos vas a seguir enseñando? ¿Qué nos vas a seguir trayendo? ¿Qué nos vas a seguir sirviendo a la mesa? Y vamos a Génesis 2, leo la Reina Valera 2015. Génesis 2, versículo 2. El séptimo día Dios había terminado la obra que hizo y reposó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Por eso Dios bendijo y santificó el séptimo día, porque en el reposo de toda su obra de creación que Dios, en él reposó de toda su obra de creación que Dios había hecho. Dios me trajo a este pasaje de su santa y bendita palabra, y vamos a ver lo que realmente significa reposar en Dios, porque su pueblo está desgastado por esta crisis, por esta situación mundial que está viviendo las naciones del mundo, por el virus, las crisis económicas que esto han ocasionado y una serie de cosas. Y Dios en su santa y bendita misericordia recuerda que somos todavía de polvo, que estamos bregando con situaciones que nos afectan, y que esto a la larga del tiempo ocasiona un desgaste y empieza entonces la ansiedad, la incredulidad, la preocupación a ganar terreno nuevamente. Y Dios es perfecto, y Dios no falla, Dios no se equivoca, Dios no pierde una batalla, ni un alma, ni mucho menos. Y Dios quiere que su pueblo entonces entienda y comprenda realmente lo que implica reposar en Dios. Reposar en Dios. Algún tema que solamente se dedica solamente a hablarse cuando se habla de los adventistas, que son los que más hablan de esto por el tema del día sábado y del acto de guardar el cuarto mandamiento del Antiguo Testamento, que aunque ese no va a ser el enfoque, inevitablemente pues se va a hablar y se va a mencionar esto. Pero esto va más allá de un acto ceremonial, de cumplir con una exigencia religiosa, como se planteó en el Antiguo Testamento, como se reconoció en la ley de Moisés, como los adventistas lo pregonan. Esto va mucho más allá de eso. Y es realmente allí donde el Señor nos quiere llevar, para que realmente nuestras almas hayan un reposo
continuo y perpetuo en el tiempo, que va más allá. Evidentemente, pues acá nos dice la palabra, que es la típica en la que se plantean primeramente los adventistas para indicar que el cuarto mandamiento comenzó mucho antes de la ley de Moisés, que en la ley fue reconocido. Y la palabra Shabbat es la palabra hebrea de la cual proviene la palabra reposo o descanso, que significa reposo. Y la palabra sábado viene de esa misma palabra, mas no es el nombre de un día de la semana en especial, porque el mandamiento dice que 6 días trabajarás y el séptimo día descansarás. Es decir, cuando se escribió esto, cuando Moisés escribió el Génesis y se dio esta orden, no existía el calendario gregoriano. Entonces no podemos pensar que Dios se estaba refiriendo al día sábado, según nuestro calendario, ni que Moisés se estaba rigiendo por el calendario gregoriano, porque para empezar el calendario hebreo es lunar, no tiene absolutamente nada que ver con el sol. Solo que precisamente por nuestro tiempo y por nuestra posición en el mundo, que estamos de este lado, que somos occidente, lo relacionamos todo es al calendario romano. Pero realmente los días de la semana, como los conocemos, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, son referencias directas a la mitología romana, a Venus, a Ares, a todo eso que son como un paralelo de la mitología griega. Cada uno de los nombres de los días es una alusión directa a cada uno de estos dioses de la mitología romana. Así que tampoco la mitología romana existía cuando Moisés escribió el libro de Génesis. Evidentemente, entonces, no estaba hablando entonces de guardar el sábado como hoy día se plantea. Entonces ya por ahí hay mucho que se le caen las patas al argumento adventista. Pero aquí entonces nos dice, ¿por qué Dios no se reposa si Dios no tiene un cuerpo físico? ¿Por qué se cansa? O sea, si tú descansas es porque agotaste tu fuerza. ¿Es que acaso Dios se le agotaron la fuerza? No, pues Dios es omnipresente, Dios es omnipotente en su plenitud, en su integridad de perfección. No hay absolutamente forma alguna de que Él se desgaste, no hay forma alguna de que sus fuerzas mengüen por alguna razón, por alguna acción, por alguna palabra. Entonces, ¿cómo podemos nosotros mirar esto? ¿Y qué implicación tiene realmente esto para con nosotros? Para poder entender cómo debemos entonces reposar en Dios de manera continua. Por eso lo coloqué reposando de forma continua. ¿Cómo entonces podemos mirar que Dios reposó? O sea, no entiendo, pastor. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra con esto? Si Dios no tiene un cuerpo físico que se cansa, si Dios no se le mengua las fuerzas con su accionar, es decir, Dios hizo todo y como hizo todo el mundo y las galaxias y los planetas, entonces se le agotó la fuerza y se cansó. No, no es eso lo que quiere decir la palabra. No es esa forma en la que debemos de interpretar estos pasajes de Génesis. Aquí tenemos que mirar otro dato interesante, y es que en hebreo la palabra 7, es decir, el número 7 para nosotros, es Sheva. Es parecido a la otra que dije primero, que es Shabbat, y esta es Sheva con H al final, y que viene también, la palabra Sheva viene de la raíz Shabbat o Sabá, ¿ok? También se sale de ahí. Y esta palabra 7 significa lleno, satisfecho, completo y pleno. Entonces el número 7, que tanto se asocia con Dios, que se le dice el número de la plenitud, el número perfecto, el número que se asocia directamente a Dios, lo que quiere decir es que estaba lleno, es decir, que satisfecho, completo, pleno. Entonces cuando leemos estas dos palabras combinadas, Sheva y Shabbat, podemos decir entonces que cuando dice que Dios bendijo el séptimo día y que Dios descansó en el séptimo día, lo que quiere decir es que Dios terminó su trabajo y quedó satisfecho, y por eso bendijo la creación. Habla entonces de una plenitud, de un estado. Habla entonces de una condición de Dios en su alma, de que quedó satisfecho con lo que hizo, porque todo estaba lleno de su gloria, de su magnitud y de su perfección, y por eso bendijo Dios el séptimo día, el Shabbat. ¿Qué es lo que significa la palabra? Cobra más sentido entonces
palabras de Génesis 2 y 3, que dice que entonces Dios quedó satisfecho. Cuando dice que Dios descansó, es Dios quedó satisfecho de su obra y bendijo Dios el séptimo día. Lo lleno, lo que estaba lleno de su plenitud, porque quedó satisfecho y bendijo Dios el séptimo día. Y Dios descansó, es decir, Dios estaba satisfecho. Interesante, ¿ves cómo entender un poco más yéndonos un poco más adentro, entendemos mucho más claramente estas palabras de Génesis, que no es como lo planteé, que Dios se cansó, es decir, que a Dios se le menguó la fuerza, el poder y tuvo que reposar, como que si fuese Baal que se quedó dormido porque no estaba cansado, como cuando Elías. No, nada que ver. Dios, no hay forma alguna de que su potencia disminuya de ninguna forma. No hay forma alguna de que eso ocurra. Pero hay que profundizar, hay que mirar para poder comprender entonces qué es lo que nos quiere decir Génesis. Ahí está. Entonces fíjense la relación que está entonces entre lo que es el 7 o el séptimo y el reposo. Miren la relación estrecha que hay, pero solamente cuando lo miramos a esta profundidad en las aguas de la palabra es que podemos hallar una comprensión mayor y más clara de esto. Por eso es que el 7 es tan representativo a lo largo de la Biblia, y ahorita que estamos mirando los martes en Escatología Bíblica, pues el 7 está muy presente en el libro de Apocalipsis, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas, los 7 ángeles, 7 días, por lo que significa, por la relevancia que tiene. No tiene nada que ver con ser tarotista, ni ser astrólogo para decir que entonces el 7 es el número de la suerte, entonces me lo voy a jugar para ver si me gano el quino, si me pego la lotería. No. Ese misticismo evangélico aquí no entra. Aquí todo lo que tiene que ver con la Biblia, con la palabra, tiene un significado directo hacia Dios de una manera espectacular. Bien, aquí vemos entonces ya lo que significa, lo que quedó establecido. Y vamos ahora a Éxodo 20, versículo 8. Leo la Reina Valera contemporánea, la que leí anteriormente en Génesis era la Reina Valera 2015. El momento donde se establece el fundamento jurídico, legal, espiritual, moral, como usted lo quiera mirar, de lo que es la ley mosaica o el antiguo pacto, que es el famoso pasaje de donde se origina la base legal de los famosos 10 mandamientos, Éxodo 20, versículo 8. Dice: te acordarás del día de reposo y lo santificarás. Entonces, para los judíos era que tenían que acordarse del día en que todo fue lleno, fue satisfecho, fue cumplido todo, y lo tenía que tener por sagrado, por santo, porque ese día Dios lo bendijo. Y durante 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el día séptimo es de reposo en honor del Señor tu Dios. No harás en él ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu piedad, ni tu bestia, ni el extranjero que viva dentro de tus ciudades. Porque yo el Señor hice en 6 días los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero reposé en el día séptimo. Por eso yo el Señor bendije el día de reposo y lo santifiqué. Bien, entonces aquí Dios establece un acto para recordar, para rememorarle a Él mismo precisamente. Esa es la razón de la que Dios conmemora y establece para la nación de Israel el séptimo como acto ceremonial, como un recordatorio de Él, y que de qué forma lo tenían que hacer, cesando todo tipo de actividad. No podían realizar ningún tipo de actividad, ni los dueños de la casa, ni los hijos, nadie tenía que hacer algo en este día. Y aquí entonces se instituye, se le empieza a dar forma a la devoción y a la espiritualidad del pueblo de Israel con actos religiosos puntuales que demarcaban la fe que ellos iban a tener. El mismo Dios es el que establece esto, y para los judíos entonces el primer acto de religiosidad, de devoción familiar, personal que tenían era precisamente guardar el día establecido por Dios en Éxodo para ellos del sábado, donde no solamente iban a descansar físicamente, porque recordemos que esta es una nación agrícola, del campo, agricultura, esto es un trabajo bastante arduo,
sino que la idea no era simplemente quedarse todo el día durmiendo para descansar, o si fuese hoy día mirando la televisión, sino que tenía la intención de que precisamente tuviesen presente al Señor. Esa era la intención original. Bien, hasta aquí todo va de forma interesante. Ahora bien, vamos a Números 15:32. Vamos a ver, voy un poco rápido porque vamos a leer mucha Biblia hoy, vamos a profundizar en esto. Y quiero que el Señor redima el tiempo, porque vamos a escudriñar bastante, vamos a sumergirnos en la palabra y vamos a bucear en ella. Y vamos a ver las perlas que están allí, estas verdades. Aquí leo la NTV, número 15:32. Dice: cierto día, mientras el pueblo de Israel estaba en el desierto, fíjese, ya Israel estaba de camino a la tierra prometida. Lo que ellos no sabían era que estaban dando vueltas en el desierto por su actitud. Pero cierto día el pueblo estaba en el desierto y descubrieron a un hombre que recogía madera durante el día de descanso. Es decir, posiblemente a lo mejor este hombre, si estaba haciendo esto, era porque a lo mejor ya se le había acabado la leña a la mujer para cocinar, porque recordemos que en el desierto vivían en carpas, así que no iban a usar la leña para construir alguna edificación, alguna pared, para reparar algo, porque al menos que la necesitasen para las estacas de las carpas, por ejemplo. Pero el uso de la madera era muy puntual en el desierto, así que mucha justificación de por qué este hombre estaba recogiendo madera en el día de descanso no tenía. El hecho es que dice que los que lo encontraron lo llevaron ante Moisés, Aarón y el resto de la comunidad. Lo mantuvieron bajo vigilancia, dice, pues no sabían qué hacer con él. Entonces el Señor le dijo a Moisés: el hombre debe ser ejecutado. Toda la comunidad lo apedreará fuera del campamento. Así que la comunidad entera sacó al hombre del campamento y lo apedrearon a muerte, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Fíjese lo solemne. Evidentemente era una orden directa del Señor que se estaba violentando, porque recuerda que esto en este momento estaba enmarcado dentro de los mandamientos, lo vimos en Éxodo. Por lo tanto, el no respetar el día de descanso ni siquiera para recoger leña, o decir, si este hombre no tenía leña para cocinar, él tenía que esperarse hasta el día siguiente. Así que lo más sensato, lo más salomónico que pudo haber hecho este hombre era meter a la familia en un ayuno de un día, porque no podía ni siquiera recoger leña para llevar a su casa. Mira el nivel de la exigencia sobre este mandamiento. Pero este hombre no lo consideró así, pensó que no era tan necesario, sino que recoger leña no, desde su punto de vista, no lo hacía violentar el mandamiento, y para su sorpresa lo arrestaron, lo enjuiciaron y lo sentenciaron en este punto. Bien, Dios le dice entonces: este hombre tiene que morir irremediablemente. ¿Por qué? Por no reposar en Dios. Esto es interesante por la alegoría que vamos a ver, porque recordemos que Dios usa el plano natural alegóricamente para explicarnos el plano espiritual. Por eso es muy importante todo lo que estamos mirando ahorita. No era simplemente el hecho de haber desobedecido el mandamiento, sino la implicación de que este hombre no estaba reposando en Dios. Porque el guardar el mandamiento implicaba de manera explícita para este momento que tú estabas reposando en Dios. Entonces, no haber obedecido por guardar esto le trajo como consecuencia algo fatal y garrafal. Fíjense entonces que si usted pensaba que muchos murieron en el desierto solamente por las picaduras de serpiente o por otro, pues fíjate que aquí tenemos este caso de personas que murieron hasta por no guardar en este momento el cuarto mandamiento que estaba aquí establecido en la ley de Moisés. Interesante. Ahora bien, pasemos a Jeremías 6. Aquí leo la Reina Valera 2015. Wow, vemos entonces cómo Dios viene. Sabemos que todos los profetas hablaron y anunciaron la etapa del nuevo pacto, anunciaron a Jesucristo,
anunciaron la gracia, anunciaron la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia. O sea, todo lo que tiene que ver con esta etapa en la que estamos ahora viviendo fue anunciada proféticamente por los profetas que usted encuentra en el Antiguo Testamento de una forma o de otra en algún momento determinado de la vida de ellos. Y a ellos no se les fue permitido entender y comprender estas cosas porque no era su tiempo determinado. Para ellos para eso no fueron puestos, sino solamente para anunciar estas cosas. Y dentro de estas palabras proféticas de Jeremías en el capítulo 6, como se le dice el profeta Llorón, porque fue un hombre muy quebrantado por su pueblo, por su generación, un hombre que intercedió muchísimo, pidiendo misericordia delante de Dios y perdón por el pecado de su generación. Aunque llegó un punto que como que se cansó de tanto pedir y bueno, no me voy a extender allí, pero dice en el versículo 16 algo muy interesante. Dios dice: así ha dicho el Señor, deténganse en los caminos y miren, pregunten por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y anden en él. Hasta aquí todo va bien. Parece como un mensaje normalmente que encontramos en el resto de los profetas, de la misma línea muy parecida de Dios llamando al pueblo de Israel a reflexionar, a meditar en sus caminos, a mirar hacia atrás, a ver los pecados cometidos y a enmendarlos, comenzando por el arrepentimiento delante de su presencia. Aquí parece que no hay nada en otro mundo, si se quiere decir de alguna forma, pero luego dice: y hallarán descanso para sus almas. Ya va, pero no se supone que el cuarto mandamiento trae un descanso, trae, como lo dice la Reina Valera, la palabra reposo, como se llama este mensaje, reposo para su vida, porque Dios instituyó lo que acabamos de ver en Éxodo, para que descansaran, para que reposaran. Entonces, si se supone que ellos estaban guardando el mandamiento, acabamos de ver que uno murió en el desierto por no cumplir con este mandamiento. No sé, y entonces, ¿por qué aquí dice Dios que es ahora que había que detenerse en los caminos y mirar, reflexionar, escudriñar, preguntar por las sendas antiguas cuál sea el buen camino? ¿Cuál sea el buen camino? Y anden en él. Y luego les dice: y hallarán descanso para sus almas. Pero ellos dijeron: no andaremos en él. Es decir, esta generación de israelitas no quería reposar en Dios, no quería encontrar ese realmente reposo. Entonces aquí nos habla el profeta y nos da luz el Señor que el descanso y el reposo establecido y que hemos estado mirando desde Génesis, Éxodo hasta este punto, no tiene que ver con un acto ceremonial externo, sino con una condición espiritual en el alma del hombre. Interesante. Por eso es que no era simplemente el guardar el acto, como lo acabo de explicar, de guardarlo, de quedarme en mi casa y no hacer nada, como ya lo vimos, que lo dice en Éxodo. Nadie puede hacer nada, ni tú, ni tus criados, ni tus hijos, nadie puede hacer nada. Pero entonces esto va más allá del simple hecho de no hacer nada, de guardar. Esto entonces no tiene nada que ver con una acción externa de no hacer nada, porque tiene que ver entonces con una acción espiritual, porque aquí dice el profeta: y hallarán descanso para sus almas, y hallarán reposo para sus almas. Entonces esto tiene que ver con algo espiritual, con una condición del alma, y no simplemente un mandamiento externo para cumplir con un acto religioso. Interesante. Pero ellos dijeron, esta generación: no andaremos en él, no queremos saber de sendas antiguas, la actitud rebelde, perversa y torcida del corazón humano revelándose, saliendo a flote, y por lo tanto no iban a encontrar reposo para sus almas. Muy interesante estas palabras. Es decir, entonces, que Jeremías estaba anunciando proféticamente algo en este tiempo. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Vamos a Mateo 11, versículo 28. Vamos a ir mirando, observando ahora entonces. Si ya nos dimos cuenta que el Shabbat, el descanso, el reposo, no era algo externo, que solamente el cuerpo se beneficia, porque evidentemente si usted descansa, porque usted tiene una jornada de 6 días de trabajo, pues usted el séptimo día va a descansar, evidentemente. Hay un beneficio físico.
en el cuerpo, restituye las energías, las fuerzas. Pero entonces el reposo que Dios está hablando acá va más allá de eso. Va más allá del descanso y del reposo físico, y va más allá de un acto religioso establecido por él mismo inclusive. Mateo 11, versículo 28, leo la Nueva Biblia Viva. Dice: vengan a mí los que estén cansados y afligidos, y yo los haré descansar. Usted no encuentra en el Antiguo Testamento ni en ningún otro lado de la Escritura a ningún profeta, rey, líder espiritual, fariseo, saduceo, póngale el cargo que usted quiera, diciendo que tienen la forma de hacer descansar al hombre. Usted no encuentra a ningún profeta diciendo que en él el hombre va a encontrar reposo de alguna forma. Solamente Jesús dijo estas palabras: lleven mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y de corazón humilde. Y mire, ya usted sabe porque estas palabras son muy conocidas. Así hallarán descanso para el alma. Entonces, ¿a quién estaba anunciando Jeremías? ¿Quién era ese camino antiguo que tenían que seguir? Donde Dios dijo por medio de Jeremías que íbamos a encontrar descanso para el alma, que realmente ese es el Shabbat. Y sin embargo que vamos a seguir mirando muchísimo más. Pero aquí ya nos damos cuenta entonces que desde el mismísimo Génesis ya se estaba profetizando y ya se estaba apuntando hacia Jesucristo. Ya se estaba anunciando a Jesucristo. El Shabbat, el Shabbat, como lo acabo de decir al principio, es nada más y nada menos que una persona que nos lleva a un estado de plenitud, de verdadero reposo en el alma. ¿Pero reposo de qué, pastor? ¿Reposo de qué? Ya vamos a ir respondiendo estas preguntas. Pero aquí vemos ya claramente que el mismo Jesucristo dijo: yo soy el único que puede traer descanso verdadero a las almas que están afligidas y cansadas. Yo soy el único que cuando aprenden de mí y llevan mi yugo, porque yo soy manso y humilde, es que pueden encontrar descanso para el alma. Eso no lo hace el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento simplemente alumbraba a Cristo también. Porque algo que tenemos que aprender, amada iglesia, el cuerpo del Señor, es a mirar a Jesucristo en cada aspecto del Antiguo Testamento. Porque todo apunta directa o indirectamente a Cristo. Todo lo que usted lee, todo lo que usted sabe, tenemos que buscar siempre reflejar a Cristo allí. Y aquí voy a poner un ejemplo sencillo de una historia que, bueno, ¿quién no ha conocido esa historia? Si usted ha tenido el privilegio de crecer en un hogar cristiano y desde niño fue llevado a la escuela dominical, usted tuvo que haber leído la famosa historia o las primeras historias del Antiguo Testamento, como la de David y Goliat. ¿Quién no conoce la historia de David y Goliat? Un personaje tan emblemático, el rey David. Y siempre le han dado el enfoque de que nosotros somos David y que con la ayuda del Señor vamos a vencer todas las dificultades, vamos a vencer a Satanás, vamos a vencer y le vamos a cortar la cabeza. Suena bonito, suena motivador, es cierto. Pero realmente nosotros estaríamos en el centro de esa historia, porque ese es el enfoque que le dan. Pero si realmente hacemos un pequeño acomodo en la historia para poner a Cristo en la historia, usted va a ver cómo ahora se acomoda todo de una forma más clara para nuestras vidas y todo ocupa su verdadero lugar. Porque nosotros no somos David, nosotros somos Saúl, que con nuestro ego, con nuestras capacidades, no podemos vencer al Goliat del pecado, al Goliat del infierno, al Goliat del diablo mismo que se levantaba contra la humanidad. Y necesitamos un campeón, y ese campeón es Jesús, que con la ayuda del Padre le corta la cabeza a Satanás sin mucho esfuerzo. Mire cómo la cosa cambia en la historia, ¿ve? Mirar a David como Jesús, a nosotros como Saúl, ya ubica mejor la historia en el plan de redención y nos apunta entonces a Cristo en la historia.
Deja de ser un mensaje antropocéntrico para ser un mensaje cristocéntrico. Tan solo un ejemplo. Vamos ahora a Mateo 12, versículo 1. Leo la NTV. Sí, un capítulo más adelante. Mateo 12, versículo 1. Por ese tiempo Jesús caminaba en el día de descanso por unos terrenos sembrados. Fíjese. Jesús andaba caminando en el día de descanso por unos terrenos sembrados, es decir, en el día de reposo, en el Shabbat. Sus discípulos tenían hambre. Entonces comenzaron a arrancar unas espigas de grano y a comérselas. Algunos fariseos los vieron y protestaron. Claro, como los fariseos tenían una característica. Usted dirá, bueno, pastor, pero es que esta gente estaba persiguiendo a Jesús por arriba y para abajo porque Jesús no podía hacer nada porque enseguida saltaban los fariseos. Enseguida le brincaban los fariseos. Bueno, aparte de que por todo lo que implicaba Jesús para ellos, los fariseos sí tuvieron una característica que nosotros pudiésemos aprender de ellos, y es que ellos tenían un celo por el cumplimiento de los mandamientos de Dios, y esto lo llevaba a tener pues una conducta bastante vigilante sobre el pueblo de Dios. Y como Jesús era judío, era hebreo, era un maestro, pues también estaba en el radar de ellos en ese celo. Pero a su vez nos demuestra que en nuestras fuerzas, sin ayuda de la gracia y del Espíritu Santo, no podemos cumplirla. Y por eso estos fariseos lo vieron y protestaron, dice esta versión. Mira, tus discípulos violan la ley al cosechar granos en el día de descanso. Miren la acusación que le están haciendo. Jesús les dijo, ¿no han leído en las Escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y él y sus compañeros violaron la ley al comer los panes sagrados que solo a los sacerdotes se les permitía comer. ¿Y no han leído en la ley de Moisés que los sacerdotes de turno en el templo pueden trabajar en el día de descanso? Les digo, aquí hay uno que es superior al templo. Ustedes no habrían condenado a mis discípulos, quienes son inocentes, si conocieran el significado de la escritura que dice, quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios. El trasfondo de todos los mandamientos, el trasfondo de toda la fiesta, el trasfondo de todo lo que usted lee y entiende en el Antiguo Testamento, no era precisamente la acción externa, sino la enseñanza espiritual que estaba detrás de todas estas cosas. Y los fariseos no lo estaban entendiendo. Si conocieran el significado de la escritura que dice, quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios, pues el Hijo del Hombre, es decir, Él, esa era una de las formas en las que Jesús se identificaba y se autonombraba, pues el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de descanso. En pocas palabras, Jesús lo que le está diciendo es, yo creé el día sábado, yo lo instituí, yo se los puse, y como yo soy el dueño, yo digo qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace. Luego Jesús entró en la sinagoga de ellos y allí vio a un hombre que tenía una mano deforme. Los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿permite la ley que una persona trabaje sanando en el día de descanso? Esperaban que él dijera que sí para poder levantar cargos en su contra. Él les respondió, si tuvieran una oveja y ésta cayera en un pozo de agua en el día de descanso, ¿no trabajarían para sacarla de allí? Por supuesto que lo harían. ¿Y cuánto más valiosa es una persona que una oveja? Así es. La ley permite que una persona haga el bien en el día de descanso. Después le dijo al hombre, extiende la mano. Entonces el hombre la extendió y la mano quedó restaurada, igual que la otra. Entonces los fariseos convocaron una reunión para tramar cómo matar a Jesús. Fíjense entonces cómo el Señor Jesús muestra que la idea del acto religioso, del acto ceremonial, del guardar el sábado, era que precisamente se entendiese lo que estaba relacionado detrás y que fuese un día realmente para cumplir con la justicia del Señor. Pero los fariseos se estaban solamente enfocando en la exterioridad del mandamiento. No se puede hacer nada. Y Jesús les desnuda el corazón. Si a ustedes se les cae una oveja en un pozo, ustedes van a hacer lo posible para sacar esa oveja del pozo si sea en el día sábado, porque a ustedes no les conviene que se les muera. Entonces, cuanto más a este hombre no se le va a hacer un bien que es mayor que una persona, que un animal. Lo está
diciendo el mismo Señor Jesús. Vamos ahora a Marcos 2, versículo 27. Leo la TLA. Vamos al Evangelio de Marcos. Miren lo que vamos a leer aquí y escuchen atentamente cómo lo dice esta versión que voy a leer. Es fulminante lo que dice esta versión. Marcos también relata este suceso de Mateo, evidentemente desde otro punto de vista, y complementa muy interesante lo que vimos en Mateo. Marcos 2.27, la versión TLA, traducción lenguaje actual, dice: el sábado se hizo para el bien de los seres humanos, y no los seres humanos para el bien del sábado. Yo, el Hijo del Hombre, soy quien decide qué puede hacerse y qué no puede hacerse en el día de descanso. El sábado se hizo para el bien de los seres humanos. ¿Por qué? Porque recibe un beneficio en su cuerpo, porque el cuerpo descansa y reposa, y debería recibir un beneficio en el alma que está cansada y agobiada. Eso es lo que Jesús está diciendo, porque ya acabamos de ver como Él mismo dice: vengan a mí los que están cansados y afligidos, para que aprendan de mí, lleven mi yugo y sus almas encuentren descanso. Entonces aquí Marcos registra que dice que el sábado se hizo para el bien de los seres humanos, es decir, tenía una intención física porque el cuerpo se beneficia, y una intención que era la más importante, espiritual, que iba intrínsecamente ligada al alma de los hombres. Y esto no lo estaban mirando los fariseos, no se daban cuenta de esto. Y por eso el Señor dice: yo soy el Señor del sábado. Yo digo qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace. Yo fui el que lo instituí. O sea, no me lo vengan a desvirtuar a mí, que yo sé para qué lo instituí, qué es lo que significa, qué es lo que representa. Entonces, Dios lo que quería es, con este principio, que ya vamos a seguir mirando mucho más, esto no queda aquí, es precisamente traer reposo al alma afligida, traer descanso al alma de los hombres. Y por eso Dios quiere que su pueblo aprenda a reposar en Cristo. Tan solo estamos mirando el fundamento de lo que implica el reposo de Dios según la palabra. Vamos a ver todo lo que esto tiene que ver para que aprendamos a reposar en Dios, porque nuestras almas se fatigan, nuestras almas se cansan, nuestras almas se cargan, y debemos ir entonces al Señor para que nuestras almas vuelvan otra vez a reposar y a descansar. ¿Y esto por qué ocurre, pastor? Porque somos almas que estamos en proceso de perfeccionamiento y necesitamos descansar, necesitamos reposar porque nos fatigamos. Yo vi en la noticia de acá del Perú y una persona, porque estaban hablando del tema de la pandemia, y este ministro, este experto en esta área, él decía: es que la sociedad peruana está presentando un tema de fatiga pandémica, así le acuñó el término. Y es que precisamente las personas están lidiando ya con todo lo que implica en el tiempo las consecuencias de la pandemia, y ya la sociedad está un poco cansada, fatigada. ¡Wow! Interesante. Entonces, si físicamente nos podemos agotar de una situación tanto en el tiempo, entonces quiere decir que el alma se puede ver afectada. Y aquí es donde entra fundamentalmente lo que es aprender a reposar en Dios, a descansar en Dios, y que entonces nos estamos dando cuenta que no va más allá de un simple acto externo que podamos realizar, que el objetivo de Dios no era solamente el cuerpo físico, sino el alma. Bien, vamos ahora a Hebreos 10, versículo 1. Sigo leyendo la TLA. Hebreos. Reposando en Dios, Señor, que nuestras almas puedan reposar, puedan descansar de la fatiga, de las cargas que llevamos en Cristo. Y eso no involucra irresponsabilidad de nuestra parte, eso no involucra ser negligentes tampoco, ni mucho menos. Dice aquí el escritor de Hebreos: la ley de Moisés era solo una muestra de lo bueno que Dios nos iba a dar. Ya con esta primera frase ya nos deja en claro, porque dice era solo una muestra, es decir, una simbología, una analogía de lo bueno que Dios nos iba a dar. Es decir, si para el pueblo de Israel le parecía beneficioso guardar el cuarto mandamiento porque encontraban reposo y descanso, que inclusive dice la ley, usted lo puede leer, creo que es en Deuteronomio o en Levítico,
que al séptimo año la tierra debía descansar. Eso usted es una de las tantas regulaciones que encuentra. Usted dice que en el calendario hebreo también lo ve que en el séptimo mes, el primer día es día de descanso, según el calendario lunar hebreo. Que esto va más allá entonces de lo externo, porque dice que era solo una muestra de lo bueno que Dios nos iba a dar y no lo que en verdad nos daría. Por eso la ley nunca puede hacer perfectos a los que cada año van al santuario a ofrecer a Dios los mismos sacrificios de siempre. Es decir, el día sábado, que formaba parte del ritual ceremonial, religioso, devocional de Israel para con Dios, era entonces ya nos dimos cuenta que era no simplemente para no hacer nada, sino para reflexionar y meditar en Dios, en acercarse a Dios. Y entonces, luego venía el tema de los sacrificios, y si en verdad la ley pudiera quitarles el pecado, no se sentirían culpables y dejarían de ofrecer sacrificios a Dios. Pero sucede lo contrario. Cada año cuando ofrecen esos sacrificios, lo único que logran es recordar sus pecados. Porque la sangre de los toros y de los chivos que sacrifican no puede quitar los pecados. Por eso entonces, Dios le da mandamientos civiles, religiosos, de guerra, de todo. Usted lo encuentra en Deuteronomio, en Levítico. Esos dos libros más que todos te encuentran todos los mandamientos que los israelitas tenían que cumplir. Y era una carga difícil, era una meta demasiado alta que nadie pudo cumplir ni satisfacer. Y por lo tanto el cargo de conciencia por causa del pecado estaba siempre presente. Y todos los años, y se esforzaban por cumplir con Dios y no podían. Entonces Dios instituyó las ofrendas para traer una especie de reconciliación por no cumplir con la exigencia de la ley. Y esto entonces cargaba el alma de las personas intentando justificarse delante de Dios, de estar aprobado delante de Dios. Era una carga en el alma, era una carga en las conciencias de las personas. No era una carga física, porque en esta época de los israelitas todos eran campesinos, todos eran ganaderos, así que tenían los recursos para traer los sacrificios delante de Dios. Todos los tenían, hasta los pobres, porque dice que si no podían traer un cordero, traían una palomita. O sea, tenían los recursos para intentar cumplir con las exigencias de Dios, pero no lograban. Entonces se cargaban intentando justificarse delante de Dios. Señor, tú me diste esta ley, pero no la puedo cumplir, entonces te traigo la ofrenda. Pero la conciencia los acusaba. La conciencia. Aquí lo dice, no lo estoy inventando. Porque la sangre de los toros y de los chivos que se sacrifican no pueden quitar los pecados. Por eso cuando Cristo vino a este mundo, le dijo a Dios: tú no pides sacrificios a cambio de tu perdón. Por eso me has dado un cuerpo. Por eso te dije, aquí me tienes para cumplir tu voluntad. Así me lo enseña la ley de Moisés. En primer lugar, este salmo dice que Dios no quiere ni le gustan los sacrificios y las ofrendas, ni los animales quemados sobre el altar, aunque la ley manda que sean presentados. Imagínense usted, esto no lo sabían los judíos. Dios le pone sacrificio y lo que ellos no saben es que Dios no le agradan esos sacrificios. Imagínense esta paradoja. Me das una ley para que la cumpla, no la puedo cumplir. Entonces me dice que para reconciliarme contigo y para justificarme por no lograr cumplir, te traigo estos sacrificios. Pero lo que yo no sé es que a ti no te gustan estos sacrificios. Padre Santo, qué paradoja tan tremenda. Después de eso, el Salmo dice que Cristo vino a cumplir la voluntad de Dios. Es decir, Cristo quitó aquellos sacrificios antiguos y estableció uno nuevo. Dios nos eligió porque Jesucristo obedeció sus órdenes al morir en la cruz y ofreció su cuerpo como sacrificio una sola vez y para siempre. Aunque los sacrificios de animales no quitan el pecado, los sacerdotes judíos siguen ofreciéndolo muchas veces todos los días. Pero Jesucristo le ofreció a Dios un solo sacrificio para siempre. Y así nos perdonó nuestros pecados. Luego se sentó a la derecha del trono de Dios y allí estará esperando hasta que Dios derrote a sus enemigos. Porque con un solo sacrificio, Jesucristo hizo que Dios hiciera perfectos a todos los que eligió para ser parte de su pueblo. Así lo asegura el Espíritu Santo cuando dice: por eso, este será mi nuevo pacto con el pueblo de Israel. Haré que mis enseñanzas las aprendan de memoria y que sean la guía de su vida. Y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Por lo tanto,
Si nuestros pecados han sido perdonados, ya no es necesario darle a Dios más ofrenda para que nos perdone. Aquí vemos entonces que una de las cosas que hizo Cristo por nosotros es que nos quitó la carga de intentar justificarnos delante de Dios que agobiaba a la humanidad. Y ahí empieza el reposo, porque descansamos de las obras muertas de falsa justificación delante de Dios. Porque el único que pudo justificarnos delante de Dios, el único que pudo hacer un solo sacrificio para quitar el pecado, para quitar la conciencia que nos condenaba, fue la sangre bendita del Cordero del Hijo de Dios. Ahí empezamos a reposar nosotros, la humanidad, aquellos que fuimos, como dice aquí, elegidos para ser su pueblo santo. Empezamos a reposar porque venimos a Cristo, aprendimos de su yugo y encontramos descanso para el alma. ¿Usted sabe lo que es? Bueno, gracias a Dios ninguno de nosotros estuvimos en ese tiempo, haber violado la ley, ir al templo a cumplir con el sacrificio para la ofrenda y que te vayas a tu casa igual de condenación, de condenado y de culpable como entraste al templo, sabiendo que ya diste el sacrificio, y que te acuestas a dormir y todavía la conciencia te acusa. Eso es terrible, eso es un martirio que no te hace descansar el alma. No hay reposo para el alma. Wow. Y cada uno usted sí lo puede cumplir. Usted puede descansar realmente, si usted se arrepintió verdaderamente, ¿no? Y no está siendo hipócrita con la gracia, y entonces se arrepiente un ratico y después vuelve a pecar. Ojo con eso. Vamos ahora a Hebreos 4, unos capítulos más atrás, pero era necesario mirar esto porque esto sentaba las bases de que todo lo que se hizo y todo lo que representaba la ley, el Antiguo Testamento, la parte ceremonial, devocional, todo era una muestra de lo que había de venir, un acto simbólico. Recuerde lo que dije al principio, Dios usa el plano natural para explicarnos y darnos a entender el plano espiritual. Hebreos 4. Es interesante porque algunas Biblias titulan el reposo de Dios o el reposo del pueblo de Dios. Aquí leo la NBB, la Nueva Biblia Viva. Aunque la promesa de Dios de entrar en su reposo se mantiene en pie, es una promesa y dice que se mantiene en pie, debemos tener mucho cuidado, no sea que algunos no puedan entrar en ese reposo. ¿Cómo es posible entonces entrar, salir? O sea, interesante esto entonces lo que está diciendo acá el escritor. No sea que algunos no puedan entrar en ese reposo, pues la buena noticia, es decir, el Evangelio, nos ha sido anunciada de la misma manera que le fue anunciada a ellos. Es decir, en el antiguo pacto, a Israel. Pero no le fue de ningún provecho, porque no la creyeron. Fíjese que entonces la única forma de entrar al reposo es por medio de la fe que nos justifica, que nos lleva a Cristo. Y Efesios 2, versículo 8 y 9 dice que hemos recibido la salvación y la justificación es por medio de la fe y es por gracia para que nadie se gloríe en su presencia. Es decir, que hasta la misma fe que nos lleva al reposo nos es dada de parte de Dios. Esto está muy tremendo, esto está muy poderoso. Es decir, que la forma de yo acceder al reposo que me brinda Jesús para hallar descanso en mi alma está en la fe que Él ya me dio y que es la que se perfecciona cada día en mi vida. Solo los que tenemos fe podemos entrar en el reposo de Dios. Él ha dicho, airado contra ellos, juré que no entraría en el reposo que les tenía preparado. Aunque su trabajo quedó listo con la creación del mundo, en cierto lugar se ha dicho así del día de reposo. Dios descansó el séptimo día tras haber terminado sus obras. Sin embargo, en el otro pasaje dice, no entrarán en mi reposo. Eso significa que todavía falta que algunos entren al reposo de Dios. Miren lo interesante y lo revelador ahora que es este capítulo. Y que los adventistas como que no lo interpretan correctamente o se hacen de la vista gorda, pero no les conviene. Hablando acá entonces de que hay personas
que son aquellas para que se complete, que como dice Pablo, hasta que se complete el número de los gentiles. Estos son los que faltan por entrar al reposo de Dios, que es por medio de la fe en Cristo. Interesante. Los que primero tuvieron la oportunidad de entrar no lo aprovecharon por desobedientes. Esto se está refiriendo precisamente a la primera generación de israelitas, y esto tiene una alusión directa también a la explicación que nos da el apóstol Juan en su primer capítulo del Evangelio, donde dice que Cristo a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Para qué? Para que Dios permitió el endurecimiento del pueblo de Israel, para que entonces se abriera la ventana hacia los gentiles. Por eso el Señor volvió a señalar un día. ¿Cuál es ese día, pastor? ¿El día sábado? No. ¿Qué dice aquí? Por eso el Señor volvió a señalar un día que es hoy. Es decir, en Cristo, en la gracia, el sábado es todos los días. ¿Por qué? Porque todavía está abierta la puerta para que los gentiles reciban la salvación, se complete el número de los que han de ser salvos, como lo dijo Pablo, y usted y yo podemos disfrutar del descanso de nuestras almas todos los días. No es un día ahora establecido, como lo vemos en el Antiguo Testamento y como lo hacen creer los adventistas. Aquí lo dice, el Señor volvió a señalar un día que es hoy, y lo anunció por medio de David las palabras que ya citamos. Si hoy oyen la voz de Dios, no endurezcan sus corazones. Cuando usted abre la Biblia, ¿usted escucha la voz de Dios? ¿Iglesia? Sí, entonces no endurezcas tu corazón cuando lees la Escritura y sientes que el Señor te reprende, porque te estás evitando entrar en el reposo de Dios. Oh, pastor, yo no había visto estos textos así. No, yo sé que no lo había visto. No se preocupe. Pero Dios en su misericordia nos trae a su bendita palabra. Si Josué les hubiera dado el lugar de reposo, escuchen, si Josué, que en este caso es el sustituto de Moisés, que representa la ley, le hubiera dado el lugar de reposo, Dios no habría hablado mucho tiempo después de otro día. Miren lo que está diciendo el escritor de Hebreos. Si el representante de la ley, que en este punto es Josué, porque Moisés ya no estaba presente, estableció supuestamente un día, ¿para que Dios entonces va a poner otro día? Miren lo que está diciendo. Por lo tanto, todavía queda un reposo para el pueblo de Dios, porque quien entra en ese reposo de Dios descansa de sus obras de la misma manera que Dios reposó de las suyas, del intento de justificarnos delante de Dios. Descansamos de eso. Y dice que todavía falta por entrar, claro, porque la iglesia está aquí abajo, usted está aquí todavía bregando con los remanentes del pecado, aquí todavía como representante de la iglesia, y se va a completar ese reposo, ese descanso perfecto y completo, satisfecho, como lo vimos al principio, de nuestras almas, es cuando usted se reúna con nuestro Señor Jesucristo. Porque usted va a reposar y va a descansar plena y absolutamente que en la mismísima presencia de nuestro amado Salvador. Pongamos pues empeño en entrar también en aquel reposo. Cuidémonos de no desobedecer a Dios como lo desobedecieron los israelitas. Cuando el cristiano desobedece a Dios, por eso es que mire, no me canso de repetirlo, yo no me pongo de acuerdo con el pastor Carlos. Él se pone de acuerdo con el Señor y yo me pongo de acuerdo con el Señor. Y sin darnos cuenta, ni yo nos ponemos de acuerdo. Cuando el cristiano no obedece, es rebelde, es terco, al llamado de atención del Señor por medio de su palabra y por medio de su Espíritu Santo, sufre las consecuencias y no encuentra reposo en su alma. Su alma se carga más de lo que normalmente ya se carga y no encuentra descanso y vive agobiado. Y es un agobio espiritual. Y en todos lados anda pidiendo oración. Lo que tiene es que arrepentirse, humillarse delante de Dios y entrar nuevamente por la obediencia al reposo que ya está en Cristo Jesús. Eso es lo que tiene que hacer el creyente. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia. Para que entres al reposo. No esperar el día sábado, como dicen los sabatistas, los adventistas. Pongamos pues empeño en entrar también en aquel reposo. Cuidémonos de no desobedecer a Dios como lo desobedecieron los israelitas.
La palabra de Dios es viva y poderosa y es más cortante que una espada de dos filos. Ahora usted entiende el contexto de estas palabras. Es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y examina nuestros más íntimos pensamientos y los deseos de nuestro corazón. Solamente la palabra que nos trae y nos permite acostarnos en el reposo de Dios, porque examina lo más profundo de las intenciones para traernos este maravilloso descanso, este estado espiritual al cual entramos en Cristo, porque examina lo más profundo para quitar la carga, para quitar el yugo, para que aprendamos de Cristo a reposar y a descansar en Dios. Oh Jesús, bendito es tu nombre, Señor. Nada de lo que Él ha creado puede esconderse de aquel a quien tendremos que rendir cuenta de nuestros hechos. En Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que subió al mismo cielo. Por eso debemos seguir confiando en Él. Nuestro sumo sacerdote entiende nuestras debilidades, porque Él mismo experimentó nuestras tentaciones. Si bien es cierto que nunca cometió pecado, acerquémonos pues confiadamente al trono del Dios de amor, para encontrar allí misericordia y gracia en el momento que la necesitemos. Fíjense cómo comienza hablando del día del reposo y termina hablando de esta forma tan espectacular de Cristo. Porque entrar en el trono de la gracia es hallar ese reposo que nos trae el oportuno socorro en el momento que más lo necesitamos. Oh Jesús. Espectacular este capítulo de Hebreos 4. Mirándolo dentro de este contexto, pues nos da una mayor comprensión de lo que realmente es el descanso en Dios y el reposo. Y terminamos con Colosenses 2, versículo 16, con la NBB. Esta es la estocada final, esta es la cereza del pastel. Este es un texto que los adventistas omiten. Le voy a decir una cosa: todos los mandamientos de Deuteronomio y de Éxodo, los famosos 10 mandamientos, están refrendados y confirmados en la era apostólica, ya sea directamente por Jesús o sea luego por medio de los apóstoles. Usted encuentra: no robarás, no matarás, no codiciarás, no tendrás ídolo delante de mi presencia. Todos los mandamientos emblemáticos usted los encuentra refrendados y confirmados en el Nuevo Testamento. Pero el famoso cuarto mandamiento, que ya lo acabamos de ver en Éxodo, no aparece refrendado, es decir, confirmado para que tenga una continuidad, porque ya nos dimos cuenta que es una simbología, es una analogía de lo que Cristo produce en el estado del alma del hombre, y no es un acto entonces externo. Y el único momento, aparte de los que ya vimos de Mateo, donde mi Señor Jesús dejó en claro que Él era el Señor del sábado, aparte de esta explicación fabulosa, espectacular de todo el capítulo de Hebreos 4 prácticamente, donde los apóstoles nombran directamente el día sábado, haciendo una alusión al cuarto mandamiento, lo encontramos en estas palabras de Pablo en Colosenses 2 versículo 16. Dice: que nadie pues los critique a ustedes. ¿A quién está hablando? A la iglesia de Colosas. Que nadie los critique. ¿Y por qué los van a criticar? Porque Pablo le dice que no se dejen criticar. Que nadie los critique a ustedes por cuestiones de comida o bebidas, ni porque no celebren sus festividades, ni porque no celebren sus ceremonias de luna nueva, ni porque no celebren sus sábados. Aquí está clarito. Usted puede hablar con un adventista y le va a sacar cuánto versículo existe, pero este lo omite a conveniencia, incluyendo Hebreos 4. Estas eran solo como, escucha cómo termina Pablo el versículo 17. Estas eran solo como sombras del que había de venir, es decir, Cristo. Aquí Pablo resume en una frase lo que ya les expliqué a través de la Escritura y que el Espíritu Santo nos llevó a conocer. Pablo dice en pocas palabras: las festividades, las ceremonias, los sábados, todo era una tipología y una analogía que apuntaba a Cristo. Sencillito. Vamos a orar. Wow, Padre, entonces yo tengo que reposar, Señor. Ayúdame a reposar en Cristo. Ayúdame, Padre, a retomar el camino de la obediencia para que mi alma encuentre reposo nuevamente en Cristo. ¿Sabe por qué? Porque cuando el cristiano está en pecado y está llevando más palo que una batería para que se arrepienta de su pecado, en su humanidad intenta nuevamente justificarse delante de Dios, argumentando.
pero es solamente cuando es expuesto por medio de la palabra, que es una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo y lo lleva hasta donde está el pecado, el remanente de pecado ahí, sin darse cuenta, y se arrepiente de eso y toma el toro por los cachos, como quien dice, es que encuentra el bálsamo para su alma, la gracia, y entra entonces por la fe otra vez, por obediencia, porque se está arrepintiendo, otra vez su alma al reposo de Dios. Señor, en el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, porque tú nos enseñas, Señor Jesús. Padre, porque tú nos estás llevando a que descansemos, a que reposemos en ti, porque nuestras almas se fatigan, se cansan, Señor, por las cargas que llevamos, las responsabilidades, los deberes, Señor. Y tú quieres almas, Señor, humildes, que aprendan de ti, que lleven tu yugo cada día, para que siempre se mantengan en el reposo que eres tú mismo, Señor. Que por medio de la fe, esa fe que ya tú nos diste, podamos estar siempre, porque es hoy que podemos entrar en ese reposo y vivir siempre en el hoy y no en un día específico de la semana, en ese reposo, en este estado, en esta condición espiritual, Señor. Padre, bendice hacia tu pueblo, trae este bálsamo, trae este refrigerio a sus almas, Señor, para que ellos aprendan a reposar en ti, porque estamos llamados a reposar en ti, Señor, confiando plenamente en las obras de justicia que Cristo hizo y se nos fueron imputadas, Señor, y que ahora con la ayuda del Espíritu Santo podemos obedecer tu santa y bendita palabra, Señor Jesús. Ayúdase a tu pueblo, Señor, bendícelos en todo momento, Padre. Amén.